¿Les gustaría saber cómo estaba dividido el alfabeto egipcio? ¿Cómo se fabricaba el papiro? ¿O cómo era el trabajo del escriba? Entonces quédense a ver el video. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a CuriosityCam, a otro video sobre egiptología. Hoy vamos a estar explicando varios aspectos sobre la escritura en el Antiguo Egipto. Empecemos viendo cómo era el oficio del escriba. El escriba era un alto funcionario del faraón y tenía varias funciones que son las siguientes. En el campo controlaba los límites después de la inundación anual, contaba los granos de la cosecha para calcular los impuestos y controlaba los productos que entraban en el almacén real. También escribía contratos, actas judiciales, cartas particulares y fórmulas rituales. Esta era una profesión de alto rango social, ya que los escribas tenían su propio pictograma o jeroglífico. El dios de los escribas era Tot, a veces representado como un babuino y a veces como un ibis. Tot era el inventor de las palabras y el señor de la escritura, el calendario y el tiempo. Durante el Imperio Medio, en el 2050 a.C., surgen las escuelas para escribas, también llamadas casas de vida. Antes era una profesión que se transmitía de padre a hijo, pero al surgir estas escuelas empezaron a asistir niños de 4 a 12 años. Ahora veamos cómo era el alfabeto egipcio. El alfabeto egipcio se dividía en ideogramas, fonogramas, complementos fonéticos y determinativos. Los ideogramas representaban objetos concretos, como por ejemplo una boca o un río. Los fonogramas eran ideogramas que pasaban a representar sonidos para poder referirse a ideas concretas, como por ejemplo el amor. Los fonogramas podían ser unilíteros, bilíteros o trilíteros. Los unilíteros eran signos que equivalían a un solo sonido, probablemente el primer sonido de la palabra que representaba el ideograma. Así, por ejemplo, el ideograma de boca sería el unilítero de la letra B. Los bilíteros, que eran los signos más numerosos, representaban dos sonidos y podían escribirse utilizando dos unilíteros. Y los trilíteros, que eran los menos abundantes, representaban tres sonidos. Luego estaban los complementos fonéticos, que aseguraban la correcta pronunciación de la palabra y repetían el último sonido de esta. Y por último estaban los determinativos, que no tenían valor fonético y no se pronunciaban, solo servían para asegurar que se entienda el correcto significado de la palabra. Los determinativos se utilizaban en palabras homófonas, que son las que tienen la misma pronunciación pero diferente significado. El alfabeto egipcio tenía una escritura muy flexible, ya que una palabra podría escribirse de 36 formas diferentes. En el antiguo Egipto existían 3 formas de escritura diferentes. Estas eran la jeroglífica, la hierática y la demótica. Los jeroglíficos eran un sistema mixto ideográfico fonético muy difícil y exclusivo de la élite. La escritura hierática era la versión rápida de los jeroglíficos para los documentos diarios escritos en papiro. Y la demótica era la versión abreviada de la hierática hecha para el pueblo, ya que demótica en griego significa popular. Ahora veamos cómo era la fabricación del papiro. La palabra papiro significa lo faraónico o lo perteneciente al rey, ya que el faraón tenía el monopolio de venta y fabricación de este. El papiro era el símbolo que representaba al Bajo Egipto, ya que allí abundaban los papiros de mejor calidad. La planta de papiro actualmente se encuentra extinguida en Egipto por su excesiva exportación y solamente se puede encontrar en Etiopía y Sudán. Ahora vamos a ver cómo era la preparación del papel de papiro. Acá tenemos una planta de papiro y el primer paso es cortar el tallo en láminas finas y colocarlas verticalmente juntas. Luego hay que añadir las capas horizontales y dejarlas secar al sol.
Luego se golpea el trenzado con una masa y se lo deja con peso encima durante varios días. Por último se alisaba con una piedra y se cortaban los bordes para que quede así. Como se puede ver, aún son visibles las líneas del trenzado. Ahora vamos a ver cómo eran los cartuchos reales. Los cartuchos eran trozos de cuerda atada en elipse que rodeaban el nombre del faraón. Su nombre proviene de la palabra en francés cartouche. Esto se debe a que los cartuchos reales recordaban a los soldados de Napoleón a los cartuchos de sus fusiles. Los cartuchos están relacionados con Uroboros, la serpiente que se mordía la cola sin principio ni fin y simbolizaba la eternidad y la resurrección. Pero ¿qué había antes de los cartuchos? Antes de que existieran los cartuchos se utilizaba el cerej. El cerej era una fachada palacial que indicaba que se trataba de nombres reales. Este palacio era el palacio fundado por Dir Atotis en Menfis. En la dinastía I se utilizaba un halcón Horus encima del nombre del faraón para indicar que se trataba de la realeza. Este halcón indicaba el nombre de Horus que tenía el faraón. Así, por ejemplo, el nombre de Horus de Menes era halcón luchador, el de Dir, Horus que socorre, y el de Ka, su mano está alzada. Aproximadamente en la dinastía II se empezó a utilizar un chacal Set encima del nombre. Así, por ejemplo, el nombre de Set del faraón Peribsen era Set, esperanza de todos los corazones. Pero también existieron casos en que hubo faraones que tuvieron tanto un nombre de Horus como un nombre de Set, como por ejemplo Hasehemui, que en su nombre tiene a ambos y su nombre significa aparecen los dos poderosos. Hasta acá llega el video de hoy. Si les gustó, no olviden suscribirse y darle me gusta.